Esto es el parque de Marquenterra, esto es la Inglaterra, Brighton, Amiens, Le Crotoy, Saint-Valery, Soma, Formont, Kent, la villa de Kent, Jebri, de la villa de Kent, 1,5 kilómetros de mí hasta aquí. Y aquí continué para atravesar este lado de aquí, atravesar de este lado. Pues sí, le viene bien. Son las dunas de Quendici, el norte de Tréport, Le Crotoy. Sigue un espacio de sabanes, de espinos. Espacio. Las dunas son protegidas, bastante bien protegidas, y ya de los mejillones, las cravas, es lo que meten petardo, bum, 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 porque las cravas dicen para freír a las cravas. Un sitio para acampar bastante bien, para hacer un bushcraft, pudiendo penetrar por las dunas perfectamente, puedes hacer incluso fuego sin que se dieran cuenta, no hay ninguna señalización de dan, tal. Los caminos están bastante bien, se puede andar bien, sobre todo en esta época, en invierno, a ver la lluvia, podían ser un poco, llevar las botas fuertes, ¿no? En esta época es bastante bien. Vi encima de la montaña una piedra que tenía 6 puntas y la observé como que podría haber bajo las dunas unas galerías subterráneas o tal. Yo buscaba algo que debía de ser. Por ese sitio tenía que haber una señalización de que el choza y tal. No sé si es fabricado, es entre la puerta de las estrellas, etcétera. Yo lo encontré al azar y me dije, esto es lo que han dejado, no sé para cuántos años tienes, si es de los cazadores, etcétera, pero ahí está. Este sitio por donde yo he pasado parece una cordillera, justamente de un lado al otro, de 0 a unos 30 metros, son de dunas como que han amontonado de tierra de las dunas de un lado y del otro. Es una cordillera perfectamente. Ya la piedra tiene una significación como que podría haber algo abajo. Los pinos son ya centenarios y tienen bastante tiempo para haber crecido sobre esas dunas. Y esas dunas no se sabría que sean los terrenos labradores que hayan barrenado para un lado. Un kilómetro. Los anchos de 4 kilómetros, de 5 kilómetros. Viento voy a Riverón, Benivilas. Después de un par de kilómetros, una cosa así, me creía que me había perdido. Yo había cambiado el camino por otro, para mirar esa piedra, para mirar esos pinos, para ver esas dunas. Había cambiado de camino. Yo no sabía si era el camino, el sendero original de un principio, pero me salí del camino. Entonces estaba completamente perdido y entré en un territorio, como se va a ver, de cazadores exagerado. Ya me ofrecí en un principio como un terreno así, y vengo de allí, un terreno así, donde cultivé tiempo así, y parece un tractor o algo así, aparte por aquí, ya de plantas, el terreno de ser salvaje, se llama sin hablar. No.
parece una cabaña. Hay una cabaña allí. Y atendiendo únicamente para que vinieran a echarse los animales, a proteger la natura de plástico. Pero no pican así, pero no pican. Entré en unos campos donde la caza se veía que era todo el parque Marca en Tierra está de cazadores. Incluso algunos terrenos tienen unas vallas que son eléctricas que darían a conocer si los animales, como hablaba Aristóteles, de animales hechos prisioneros, esas rejas eléctricas tendrían un marcador hacia un sitio que le diría que iría un animal ya. Únicamente es como un terreno militar, pero de los cazadores. Irían con un coche, irían a por el gibier, a por el animal, pum, y lo matarían en ese mismo, a vez de radar exclusivamente. Entonces es un parque, el parque de Marca en Tierra. Yo después de ya haber salido, bueno, que no podía encontrar un camino bien porque estaba todo únicamente, exclusivamente para la caza. Cuando llegué ya fuera, que encontré unas mesones, se va a ver que encontré unas mesones para salir. Yo entré en el jardín de esas mesones, todo bien, un césped, un lago, etcétera, etcétera, estupendamente separados de metros y metros de otras casas, vivir una tranquilidad estupendamente, exclusivamente para la caza. Me dijo, yo iba a salir hacia la puerta y me paró una mujer que estaba allí leyendo el periódico, como hacía buen tiempo. Me dijo, oiga, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Me dijo, pues a salir, yo qué sé, yo vengo de las dunas. Ah, pues no se puede andar por las dunas, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que no se puede andar por las dunas? No, es un territorio que es de caza exclusivamente. Yo estaba imaginando que iba a llamar incluso a la policía por haber traversé. Son dunas que son exclusivamente para la caza, no puede penetrar. Hay un camino únicamente que se marca de que es para los senderistas, para los randoneos. Y yo pensaba que iba a llamar incluso a la policía. Me dio una charla, como se puso la mujer. Yo después de haber estado 2 horas y media sin encontrar ningún camino, atravesar 4 o 5 kilómetros únicamente entre unos pinos, la mujer estaba, me cogió y me abrió la puerta y me fui, vale, gracias a Dios. Cuando salí pasó una persona por ahí que estaban de militares eso, y me paró, ¿no? Y me llevaron a la villa. En fin, este parque no tiene nada de reserva ornitológica ni nada parecido para observar animales. Es un parque exclusivamente para los mejillones, donde tiran despetardos continuamente, para la caza, para engordar sangrier de jabalís y todo lo otro que pueda referirse a un parque natural, una reserva natural. Es una mentira. Es un parque exclusivamente preparado para aprovechar de ellos, de los animales y de la natura misma. Después me di cuenta que había un sendero para atravesar el mar. Menos un sendero, me parece que atraviesa muchos pinos. Entonces, pero estaba cerca de 500 metros más lejos del que yo cogí. A dar la vuelta, sí, o puede dar la vuelta también aquí.